esenciales para la ley de Ohm: voltaje, corriente y resistencia. Es importante que sepan esto porque ahorita vamos a entrar ya al tema de electrónica. Para lo que es electrónica vamos a estudiar circuitos con el sistema Arduino. Vamos a aprender a programar el lenguaje C, muy sencillito, pero nos va a ayudar a solucionar algunos problemas. La electrónica es una parte de la física que estudia el movimiento de los electrones, pero a través ya de circuitos que se llaman semiconductores. ¿Okay? Nosotros habíamos hablado de elementos conductores como el cobre, el oro, la plata, el aluminio, pero también tenemos otro tipo de elementos que se llaman semiconductores, que vienen a ser los focos LED, los transistores, los circuitos integrados, ¿sí? Todos esos elementos se basan en un elemento denominado semiconductor. A través de esos semiconductores también se mueven los electrones. ¿Recuerdan qué hacían los electrones en un circuito eléctrico? Los electrones son los que generan ese flujo eléctrico que permite conducir la electricidad para poder encender focos, lámparas, motores. Ahora vamos a estudiar a modo de elementos más pequeños que se denominan, como les decía, semiconductores. Vamos a estudiar ahora la electrónica. Dentro de la electrónica tenemos una subclasificación, algo conocido como electrónica digital. En la electrónica digital nosotros ya no trabajamos con todos los estados de la corriente. Ustedes ahorita en sus ejercicios, dependiendo del valor de la resistencia, el valor de voltaje y corriente cambiaba, ¿verdad? A algunos les daba 18 voltios, a otros 9 amperios, a otros 19 amperios. En electrónica digital nosotros trabajamos solo con dos estados: o está prendido o está apagado, o está en alto o está en bajo, es 1 lógico o es 0 lógico. Solo trabajamos en esos dos estados. ¿Qué pasa ahora si yo tengo fluctuaciones de corriente? Porque resulta que los voltajes no es solo 0, 100, 0, 5, ¿verdad? Tenemos varios valores. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 y así bien. ¿Cómo va fluctuando el valor del voltaje que podría ser? En este caso, la electrónica digital se basa, como les decía, en dos estados: o es 0 o es 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se hacen estas conversiones? Resulta que yo tengo una media. Todo lo que esté sobre esta media es 1 lógico y todo lo que esté por debajo es 0. Y en eso se reduce la electrónica digital. Miren, todo este espacio está por debajo de esta línea, 0 lógico. Todo lo que esté por debajo, desde aquí hasta acá. De aquí hasta acá resulta que está por encima. Todo ese estado es 1 lógico. De aquí para acá está por debajo, 0 lógico. En eso se reduce lo que es la electrónica digital. Sí hay ciertos problemas, porque en el caso de que yo necesite, por ejemplo, hacer un control de temperatura, nosotros sí podemos decir que es frío y que es caliente, y decir cuando está frío y cuando está caliente está caliente. Pero resulta que la temperatura no tiene los dos estados caliente y frío. La temperatura tiene 5, 6, 7, 20, 100, 1000 grados centígrados. Cada uno de estos valores representa algo. Nosotros sí podemos trabajar con los dos estados, pero principalmente vamos a trabajar con esto que se denomina digital. O está prendido o está apagado. Es 1 o es 0. Después sí vamos a trabajar con algo que se denomina electrónica analógica, donde ahí sí podemos tomar cualquier tipo de valor. 1, 2, 3, 20, 100. ¿Ok? Pero de forma inicial vamos a trabajar solo con dos estados, ¿sí? 5 o 0. 1 o 0. Alto o bajo, prendido, apagado. De igual manera, el siguiente semestre en control industrial vamos a trabajar de la misma manera. Para control industrial también se trabaja en esos dos estados: o está prendido o está apagado. Por eso esta parte es esencial para lo siguiente que vamos a ver en control industrial. ¿Ya? Entonces, como les decía, nosotros como ahora vamos a trabajar solo en dos estados, una de las numeraciones o de las formas de numeración que nos permite trabajar en esos dos estados es la lógica binaria o el tipo de numeración binario.
el bit 1 y con el bit 0 no se conoce ningún estado más. Entonces ustedes me dirán, ¿y cómo reconocen la letra A o cómo reconocen los 10 voltios o cómo reconocen? Lo que pasa es que nosotros, para poder transformar esos valores que sean A, 10 voltios, 5, etcétera, lo que se hace es una transformación de lo que sea en números reales o lo que sea un valor de voltaje, lo que sea un valor de corriente o lo que sea el alfabeto, es traducido a unos valores de 0 y 1. Por ejemplo, la letra A me parece que es 1010, ¿sí? Pero solo se trabaja con esos dos valores, 0 y 1. No hay más valores, ¿ok? Miren, justamente, nosotros en los dígitos binarios, si es que solo tenemos el 0 y el 1, se llaman bits. 0 bits, 1 bit. Ya cuando empezamos a tener mezclas entre los valores 0 y 1, ya tenemos 2 bits, 3 bits, 4 bits, hasta tener 8 bits que son ya un byte, ¿ok? Pero miren, seguimos trabajando solo con dos valores. Y a pesar de que son solo dos valores, podemos mezclar n valores y poder formar muchas cosas. Si tenemos 2 bits, miren cuántas mezclas podemos hacer. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Si tenemos 3 bits, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Son todas las posibles mezclas con 3. Con 4, con 5, con 6 se pueden hacer igual muchas mezclas más. ¿Ok? ¿Qué operaciones podemos hacer a nivel de bits? Es decir, ¿qué operaciones yo puedo hacer con estos valores de 0 y 1? Una de las operaciones es una operación inversa. Esta operación inversa significa que si yo ingreso un 0 a la operación, automáticamente se convierte en un 1. Si yo ingreso un 1 a la operación, automáticamente se convierte en 0. Esa es una operación no, es una operación inversa. Una operación AND es una operación de multiplicación. Todo número multiplicado por 0 es 0, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 2 bits y les multiplico, digo el un bit está en 0 y el otro bit está en 0, yo voy a tener en la salida 0. Si yo tengo un bit 0 y en otro bit 1, como es una multiplicación 0 por 1, voy a tener 0 a la salida. ¿Dónde me va a servir esto? Tengo marcadores de importante que comprendamos esa operación, porque una operación del tipo AND es una operación de multiplicación. Cada uno de estos valores que yo tengo aquí pueden representar una entrada en un sistema. Digamos que este es un cuarto controlado y en este cuarto controlado yo controlo temperatura, asistencia de personas, ¿qué más puede ser? Humedad, ¿qué más puede ser? Cantidad de sillas, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo digo temperatura, 20 grados va a ser mi valor. Si baja de 20, 0. Si sube de 20, 1. Cantidad de, ¿qué era ¿cuántas personas hay? Si sobrepasa los 5, 1. Si baja de 5, 0. Humedad, en humedad digamos que son 100, no me acuerdo el valor que se mide en unidades, pero si sube de 100, 1. Si baja de 100, 0. En este de aquí, si sube de sillas, si tengo 5 sillas de 5 personas, si sube de 5, 1, si baja de 5, 0. ¿Ya? Cada uno de estos valores para mí representa algo. Entonces, miren, si está en 1 significa que la temperatura está mayor a 20. Este está en 0 significa que hay menos de 5 personas. Si este está en 1 significa que la humedad ya sobrepasó los 100. Y si este está en 0 significa que hay menos sillas de lo que yo necesito. Entonces, todo esto es un valor. Todo esto puede ingresar a un sistema de control, donde yo le empiece a dar condiciones. Entonces yo le digo, estas dos obligatoriamente se tienen que cumplir, si no, no deberían ni siquiera dejarles pasar. Miren, estas dos operaciones, la operación número 2 y la operación número 3, deberían las dos cumplirse. Si una de esas no se cumple, no debería funcionar el proceso, porque
cantidad de personas y cantidad de sillas debería ser al menos igual. Entonces, ¿yo cómo puedo decir? Entonces yo digo, les doy un nombre, ya tienen, ¿no? A y S. Yo digo A y S tienen que cumplirse para que la condición sea verdadera. Entonces, miren, aquí ocupé esta operación que se llama I, ¿sí? Y esa operación que se llama I es una operación que se llama AND. Así yo puedo utilizar, miren, un sistema binario que solo estaba basado en dos cosas, 0 y 1, para poder hacer una aplicación. Yo podría ingresar esta multiplicación a un sistema de Arduino a través de una señal digital y decirle, si las dos se cumplen, que prenda un foco verde. Y si las dos no se cumplen, que prenda un foco rojo. ¿Sí? Entonces son condiciones que obligatoriamente se tienen que cumplir a la par. Otra operación que podemos hacer en estos es el tema de la operación que se conoce como OR. Una operación OR es una operación que se conoce como de suma. ¿Para qué nos debe servir? Es o se cumple la una o se cumple la otra. No importa si no se cumplen las dos, porque en una operación suma es o la una o la otra. Entonces, ¿qué tal si yo digo la temperatura y la cantidad de personas? No influye. Entonces, o se cumple la temperatura o se cumple las personas, o inclusive en las sillas, ¿no? O se cumple que está la cantidad de personas o se cumple que está la cantidad de sillas. No es una operación que sea restrictiva, por decirlo así. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos conocer esto? Porque nosotros tenemos diferentes tipos de sensores que trabajan bajo esta estructura de 1 lógico y 0 lógico, de prendido o apagado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el sensor primero? Y de ahí nos vamos a esto. ¿Qué es el sensor? El sensor nos permite transformar magnitudes físicas o químicas en magnitudes eléctricas. Miren, yo aquí estaba hablando de un sensor de temperatura, pero la temperatura no trabaja en 0 y 1, la temperatura es 5, 6, 20, 30 grados centígrados. Hay elementos que se denominan termostatos, ¿no es cierto? ¿Qué hace el termostato? Se pega en un valor, si se baja del valor se prende, si sube del valor se apaga. Así trabaja el termostato. Miren, ahí está el funcionamiento que yo les digo de dos estados, pero yo tengo que setear el valor. Asimismo, hay otros tipos de sensores que en cambio sí detectan toda la temperatura a lo largo de un tiempo. Pero hay otro tipo de sensores que, como les digo, si está muy frío, se apaga. Si está muy caliente, si está muy frío, se prende. Si está muy caliente, se apaga. ¿Sí? Entonces, ahí están los dos estados. El sensor nos permite generar información y justamente el termostato eso es lo que hace. Nos dice si está frío o está caliente, pero solo tiene esos dos estados. Tenemos algo también denominado actuador. Y en este caso, en los actuadores, nosotros tenemos diferentes tipos que reciben la información, ¿sí? El sensor está detectando y está transformando esta señal de la señal física de la temperatura, una señal eléctrica que es prendido o apagado. ¿Y qué hace el actuador? El actuador está recibiendo esa información. ¿Y qué va a hacer? Va a tomar una decisión el actuador. Si se enfría, ¿qué tengo que hacer? Si se calienta, ¿qué tengo que hacer? Entonces tenemos estos dos dispositivos. ¿Cómo se utilizan? Miren, los sensores nos permiten detectar todo o nada, es decir, o está caliente o está frío, pero también hay unos que nos permiten medir a lo largo del tiempo. Por eso el mayor ejemplo es el tema de la temperatura. En cuanto a los sensores de temperatura tenemos o caliente o frío. ¿Sí? Ahí están los dos estados. Para mí caliente va a ser 1, frío va a ser 0. Pero también en la temperatura tenemos más estados. ¿Qué tal que con respecto al tiempo la temperatura se comporta así? Miren, a la 1 hora, a las 2 horas, a las 3, a las 10 horas va adquiriendo más valores de temperatura. Entonces, este es un tipo de sensor todo o nada. O está caliente o está frío. Y acá tenemos, en cambio, con un sistema analógico. Ya, a medida de que el tiempo cambia, los valores de temperatura también van a cambiar. Aquí tenemos un ejemplo de un tema de velocidad. Pero aquí tenemos el ejemplo que me parece más claro, que es el de la temperatura.
Los sensores tienen una clasificación. Tenemos los activos y los pasivos. Los activos necesitan una fuente de energía y los pasivos no necesitan fuente de energía. Aquí también en el caso de los sensores de temperatura, yo tengo un dispositivo que se llama termocupla. La termocupla es un sistema de temperatura analógico y no necesita que yo le conecte una fuente de energía. La termocupla tiene un principio de funcionamiento que son dos cables de diferente composición. Cuando este puntito de unión entre los dos cables está sometido a una variación de temperatura, automáticamente aquí se genera una variación de voltaje. No necesita que yo le conecte a nada, simplemente me va a dar una variación de voltaje al final cuando yo le someta a variaciones de temperatura. Este es un tipo activo, yo no necesito fuente de energía, pero ahora viene de otro tipo. Yo tengo un tipo que se llama termistor. Los termistores también tienen este principio de funcionamiento, nos dan una señal analógica, pero el termistor nos entrega, el termistor es una lentejita que tiene dos patas, ese es el termistor. Esta lentejita cuando está aquí sometida a una variación de temperatura, aquí tenemos una variación de resistencia, pero la señal de resistencia no está transmitiendo electrones, ni voltaje ni corriente. Por lo tanto, para que este pueda ser medido, este sí necesita una fuente de voltaje, si no, no vamos a poder saber ni hacer ningún control con este. ¿Okay? Son dos tipos de sensores, en este caso de acuerdo a su principio de funcionamiento, el uno activo, el otro pasivo. Según el tipo de señal eléctrica tenemos analógicos, digitales o temporales. Estos dos son analógicos. ¿Cuál vendría a ser el digital? El digital viene a ser el termostato. ¿Okay? Tenemos discretos, integrados o inteligentes. Estos son discretos. Son elementos como la resistencia que tienen en sus protoboards. ¿Cuáles son los que son integrados? Tenemos un tipo de sensor de temperatura que viene con tres patitas que se denomina LM35. Este es un sensor de temperatura integrado donde aquí necesito una fuente de alimentación positiva y negativa y adicionalmente me entrega una variación de voltaje cuando está sometida a variaciones de voltaje. Este es de hecho, este parece una pastillita, ¿sí? Este es un sistema integrado y este en cambio son sistemas discretos. Según el tipo de variable física, bueno, aquí hemos hablado de los de temperatura, pero de ahora en la actualidad, elementos que midan presión, temperatura, presencia, distancia, posición, grados, ángulos, inclinación, ahora existe de todo, ¿sí? Humedad, humo, gases tóxicos, existen realmente sensores para medir todo. Las características que debemos ver en los sensores. Primero, ¿cuál es el rango de medida? ¿Sí? Aquí hablábamos de sensores de temperatura. Los tipos de sensores de temperatura, los que son del tipo integrado, tienen un rango, no soportan todas las temperaturas. Este me parece que va de menos 10 grados a 950 grados, pero hay termocuplas que incluso miden señales criogénicas bajo los 0 grados. Menos 200 grados, sí, hay tipos de termocuplas que miden esos valores. Entonces, cuando nosotros necesitemos hacer algún tipo de aplicación dentro de la industria, lo que tenemos que preguntarnos es ¿cuánto queremos medir? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren medir primero para saber qué tipo de sensor? ¿Se calienta mucho esta agua? Es importante entonces que veamos el tipo de sensor y cuál es el rango de temperatura en este caso que van a medir. Tenemos aquí, tenemos la precisión. ¿Cuál es la precisión con la que tenemos que medir? En este caso, mientras más precisos sean, más caros se vuelven los sensores. Tenemos la resolución. En este caso, la resolución es de cuánto en cuánto va variando. Ustedes a veces en sus multímetros vieron que habían valores no tan exactos. Se saltaba, creo que daba hasta dos cifras significativas.
Hay sensores que miden hasta 5 cifras significativas o más. Cada vez que son más precisos, ese cambio entre valor y valor se vuelve más costoso. Rapidez de respuesta. Ese también es un parámetro para medir el tema de los costos en los sensores, ¿sí? Miren que la temperatura muchas veces cambia rapidísimo en un proceso. Hay algunos tipos de sensores que se demoran en entregar cuál fue ese cambio. En este caso los termistores son súper lentos. Las termocuplas son más precisas y los de sistema integrado también suelen ser más precisos. ¿Sí? Suelen responder más rápido. Para poder nosotros trabajar con los sensores, primero necesitamos saber cuál es la variable física que vamos a medir. ¿Quieren medir humedad? Hay que buscar el tipo de sensor de humedad. ¿Quieren medir temperatura? Hay que buscar el tipo de sensor de temperatura. Una vez que ya hemos elegido el sensor, hay que saber qué tipo de variable eléctrica va a medir, porque tenemos unos que entregan resistencia, y esos que entregan resistencia hay que convertirle a voltaje. Hay algunos que entregan voltaje, pero son voltajes muy chiquitos, así que hay que buscar el acondicionador para amplificar esa señal. Hay otros que solo dicen 0 y 1, entonces ¿cómo lo conectamos eso a un sistema de control? Entonces tendremos que determinar cómo es la señal eléctrica. Miren, y justamente aquí dice la etapa de acondicionamiento. Esa etapa de acondicionamiento puede ser un divisor de voltaje, que vimos la clase anterior, un puente de Winston, que vimos la clase anterior, puede ser también un sistema de amplificación de instrumentación, y al final tenemos una señal normalizada. Esa señal normalizada puede ser 0, 1 o una señal de valores de voltaje que ya esté controlada de 0 a 5 voltios, de 0 a 10 voltios. Aquí tenemos algunos ejemplos de sensores. Tenemos interruptores, ¿sí? Tenemos teclados, tenemos sensores de ultrasonido, acelerómetros. Miren, ¿qué miden estos? Ángulos, inclinaciones, de temperatura, de luminosidad, infrarrojos, que son para medir presencia, de movimiento, para medir fuerza. Actuadores. En cuanto a los actuadores, miren, tenemos de tipo neumáticos, eléctricos. En este caso también tenemos lo que son elementos ya de salida, que pueden ser LCDs, pueden ser LEDs, pueden ser motores, pueden ser chicharras, pueden ser sirenas. ¿Qué características tienen los actuadores? El rango de actuación, la controlabilidad, la precisión, la rapidez de respuesta. En este caso, para lo que son los controladores, entra una señal digital, sale una señal que yo envío al sistema de control. Por ejemplo, si yo quiero hacer un control de velocidad para un motor, un chiquitito de esos de juguete, visto que a veces va más rápido, más lento, ¿cómo se hace ese control? Ese control se hace a través de un controlador o driver. Desde un sistema de una batería de 5 voltios, ¿qué pasa si yo le conecto al motor de ese carrito? Si le pongo 5 se va rapidísimo, si le quito se apaga. Pero ¿cómo hago entonces para que vaya más lento, más rápido, o que gire o que se invierta su giro? Eso se lo hace a través de un driver. ¿Por qué? Porque el motor, ese chiquito de 5 voltios, si yo le conecto aquí el más y aquí el menos, gira en un sentido y tal vez le lleve a mi carrito hacia adelante. Pero si yo le invierto el giro y le pongo menos más, el motor cambia de giro y ahora se mueve de adelante hacia atrás. Pero esto yo no lo puedo hacer a cada rato en el carrito, no estoy conectándole la batería así del otro lado, sino que eso lo hace el controlador, ¿sí? El controlador automáticamente es el que le dice conéctate así o conéctate así. Para poder variar la velocidad, lo que se hace es mandar menos voltaje. Se manda 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. Pues cuando yo mando 1 voltio, se mueve despacito. Cuando mando 2, ya va más rápido, se llega al 5. Pero todo eso tampoco es que yo lo hago directamente en el carrito. Quien lo hace es el controlador a través de las señales que yo le voy a dar, ¿sí? ¿Y eso es en el programa? Para que eso es en el programa. Ajá. Y aquí vienen justamente los actuadores. ¿Qué tenemos como actuador? Motores de corriente continua, servomotores paso a paso, LCDs, diodos LEDs, zumbadores, altavoces.
Otros tipos de comunicaciones, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ahí ahora tenemos este sistema Bluetooth. ¿Han visto los auriculares que ya no se conectan al celular? Eso es a través de un método de comunicación Bluetooth. Así como hay ese método, tenemos otros tipos de comunicación que se pueden hacer entre dos o más controladores para poder amplificar nuestro sistema. Tenemos un tipo de comunicación que se llama RS232, I2C, inalámbricas, Ethernet, RFI, que es muy utilizado en el sistema industrial. Y todos han visto este RFI. Por ejemplo, cuando ustedes se van a comprar una camiseta, han visto que a veces en las etiquetas de las camisetas viene una cosa como gruesa, como una etiqueta metálica. Esa etiqueta metálica es una tarjeta RFID. Lo que hacen los de la empresa es, desde un sistema de computadora, tienen un lector de esas tarjetas de RFID. Entonces, esa tarjeta RFID, ellos saben dónde y cómo está cada una de las ropas que fueron etiquetadas. Entonces, cuando venden, desactivan esa tarjeta RFID y la ropa se puede ir. Caso contrario, suena la alarma. Este lector RFID es también una forma de comunicación entre esa prenda que esté etiquetada y el sistema de inventario que tienen en las empresas, ¿sí? Eso entonces como introducción para este nuevo tema que vamos a ver desde el día de hoy. Todos estos elementos que hoy vimos, sensores, actuadores, ¿sí?, operaciones, lógica binaria, necesitamos conocer, porque el día de hoy vamos a aprender un nuevo software. Este nuevo software se denomina Arduino. Sí, Arduino, ahora entiendo que ya hay un sistema Arduino que permite conectarlo a PLCs y nos permite también hacer programación ladder, programación SFC, ¿sí? Pero realmente el Arduino, como tarjeta pequeña, como fue creado, es un sistema muy sencillo. No es utilizado en la industria porque trabaja con voltajes muy bajitos. Pero hoy en día entiendo que ya hay Arduino industrial, que no me acuerdo el nombre específico, que para la próxima clase ya les voy a decir. Pero se basa en lo que vamos a aprender desde el día de hoy, ¿ya? Vamos a ingresar en el internet al Tinkercad. Sí, todos ya estuvieron utilizando Tinkercad, ¿no es cierto? Van a loguearse. Van a poner nuevo circuito. Nuevo. Nuevo, y el listado les va a salir circuito. Ya, saquen la plaquita de Arduino 1, que van a encontrar en la parte derecha donde están los elementos. En la parte derecha,
van a encontrar todo el listado de elementos. Uno de ellos es el que dice Arduino. Nuevo circuito. Este sistema Arduino es creado en algo denominado software libre, ¿sí? No nos piden licencia. Creo que ahora para desarrollarse el software que es para computadora toca tomar un celular, que se les puede caer del bolsillo al señor. Pero sí, eso para descargarse el software desde el Arduino IDE cuesta un dólar, ¿ya? Pero aquí tenemos un simulador y nos va a permitir también programar. ¿Qué tiene este sistema? Miren, esta es una tarjeta controladora. Esta es una tarjeta a la que nosotros le vamos a poder conectar entradas y salidas. Pero este aparatito azul que está aquí es el cerebro. Así que este es el que va a dar las órdenes para que las entradas se comuniquen con las salidas. Es decir, si yo quiero prender un foco, yo mando una señal y el foco se prende. Si es que yo quiero prender un motor, yo mando la señal y el motor se prende. Si lo que quiero es adquirir una señal de temperatura, mando la señal y se prenderá un ventilador o una niquelina en el caso de un control de temperatura. Vamos a identificar las partes que tiene este controlador. En la parte superior, miren, tenemos numerado del 0 al 13, ¿sí? Todas estas señales, todos estos puntitos que están aquí corresponden a entradas y salidas digitales. ¿Qué es una entrada y una salida digital? Una entrada y una salida que solo puede tomar dos estados. ¿Cuáles eran? 0 o 1. No hay más. ¿Ok? Si yo quiero que el pin número 2 sea una entrada o una salida, yo voy a tenerle que avisar, porque como les decía, cualquiera de esos pines, del 0 al 13, puede tomar el valor de entrada o de salida. 0 o 1 sí, pero entrada o de salida. Ya vamos a ver cómo tenemos que decirle al Arduino, oye, el 2 va a ser entrada o el 2 va a ser salida. Nosotros tenemos que decirle al controlador qué estado o qué va a ser ese pin número 2. Cualquiera de ellos puede ser, como les digo, entrada o salida digital. Pero miren algo importante. Acerquen el mouse a estos puntos de aquí. ¿Qué les aparecen al lado del 3, del 5, del 6, del 9, del 10 y del 11? Punto rojo. Les aparece como el churito de la ñ, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué significa ese churito? Significa que solo esos pines pueden comportarse como salidas analógicas. Aquí mira, este churito. Sí. Al lado del 3, del 5, del 6, del 9, del 10 y del 11 aparece un churito. Ese churito nos da una indicación. Significa que al lado de estos, es decir, que a través de estos pines yo sí puedo mandar una señal analógica, solo de salida. Solo de salida. Es decir, a través de ese pin número 3 yo puedo mandar valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero algo importante, este controlador que está aquí no trabaja con los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera. Solo trabaja con ceros y unos, ¿sí? Las señales de entrada digital solo trabajan con 0 y 1, pero si son de entrada analógica pueden tomar valores de 0 a 1023 bits. Eso es importante que anotemos. De entrada digital solo 0 o 1. La salida digital solo 0 o 1. Pero la entrada analógica de 0 a 1023 y la salida analógica de 0 a 255, es decir,
Yo por estos pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11 voy a poder sacar 0 bits, 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, hasta 255 bits. ¿Ok? Son los valores que pueden salir a través de estos pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Solo a través de esos pines como salida analógica. Y ahora, ¿dónde estarán nuestras entradas analógicas? Si ustedes ven en la parte inferior, justamente el Arduino dice Analog Read. Miren, Analog In. ¿Sí le ven? 0, 1, 2, 3, pero dice a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 5. Estos pines que se llaman A solo se pueden comportar como entradas analógicas. ¿Sí? Los pines que se llaman analog in, a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5 pueden ser entradas analógicas. Y las salidas, ¿no? Las salidas analógicas, en cambio, pueden ser 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Ah, son los que tienen. Los que tienen el churito. Ajá. ¿Qué más tiene el Arduino? El Arduino tiene un botón de reset, ¿sí? El Arduino tiene este pin que está aquí. Si yo quiero programar el sistema Arduino, yo tengo aquí un cable que se conecta a la computadora. Pero si ya no quiero que funcione con la compu, yo puedo conectarle una batería externa y esa batería se conecta a este pin que está aquí. ¿Ok? Y aquí tenemos un bloque que dice BIN, GND 5 y 3.3. De ahí nosotros podemos sacar nuestra batería. Ya no necesariamente necesitamos la batería de 9 voltios para energizar el circuito. Lo podemos hacer a través de estos pines que están aquí. Positivo 5 voltios, negativo GND. Positivo este que dice BI, negativo el que dice GND. Y este de 3.3 también nos puede servir. Entonces ya conocemos qué tiene el Arduino, qué tiene el Tinkercad. En la parte superior, miren, tenemos un pin que dice code. Aquí nosotros podemos hacer la programación. Este lenguaje que aparece aquí se llama Scratch. No voy a trabajar con Scratch, voy a trabajar con este bloque que dice texto. ¿Sí? Dan clic en continuar. Miren lo que les apareció. ¿En dónde dijo? ¿Notación? No. Sí, en code se van acá y en esta lista les aparece blocks text y text. Escogen el que dice text. ¿Está en español? No, tienen que, por texto, favor, sí. algo importante, a veces los programas, a veces los navegadores automáticamente les traducen la página en español. No dejen que traduzcan. Tenemos que trabajar en inglés. Todo está en español. Dale clic aquí. Dale clic en inglés. Dale clic ahí. Y ahí siempre nunca te va a traducir. Bien, actualizar la página. Aquí lo resale. La segunda y la tercera de la tierra. En la segunda. ¿Qué tiene que ver? Dale actualizar, descarga. Tiene que estar en español. ¿Y cómo le va a dar la superior? No nos dieron nosotros superior. De ley, porque si no te va a dar. Que la profesora se acuerde. Ya, ponte aquí la programación, vemos si la programación no te traduce. Código. Bloques. Ahí, texto. Solo texto. Ah, ya, mira, después está en inglés. Déjale que sí esté en inglés. Ya. En inglés. Miren cómo está así, todo tiene que estar siempre en inglés porque si no está en inglés, esta cosa no entiende. En gringo. Yo tampoco. Miren algo importante. Tenemos dos estructuras, dos
partes importantes que son el cuerpo de la programación de Arduino. Este que se llama Voice Setup, ¿sí? Y este que se llama Void Loop. ¿Por qué les resalté con rojo a las llaves de cada uno? Miren, hay dos partes principales que tiene la programación en Arduino. La primera se llama Void Setup, dos paréntesis. Obligatoriamente mi sistema me pide que yo tenga esta estructura. Y la estructura tiene que tener una llave de apertura y una llave de cierre. Esa es la estructura básica que debe tener obligatoriamente Arduino. Dentro de las llaves yo puedo escribir. ¿Qué puedo escribir? Puedo escribir declaraciones. Puedo decirle, hoy Arduino el pin 2 va a ser entrada. Hoy Arduino el 13 va a ser salida. Hoy Arduino el 6 va a ser entrada. Ya vamos a ver cuáles códigos nos permiten decirle eso a Arduino. Pero tenemos que recordar que esta parte, esta estructura de aquí es importante en Arduino, no la podemos quitar. La segunda parte importante en Arduino es la que se llama Void Loop. Miren, también tiene apertura y cierre de paréntesis y ahí está vacío, ¿no? Y miren, tiene apertura y cierre de llaves. Dentro de esas llaves va la programación. Ahí es donde yo le voy a decir, Arduino, léeme lo que está conectado en el pin 2. Escribe en el pin 6 porque el pin 6 es una salida de un motor. ¿Sí? Aquí es donde yo le mando y le doy las órdenes. Acá le aviso cómo se llaman sus variables, qué van a ser entradas, qué van a ser salidas. Aquí habilito comunicaciones, ¿sí? Pero acá yo le digo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, acuérdense de esto. Dos partes importantes tiene la estructura de programación en Arduino. La una se llama Void Setup y la otra se llama Void Loop. ¿Ok? Dicho eso, me voy a pasar primero a mi presentación. Clase 5. ¿Ya vimos qué es Arduino? Ya vimos cuántas entradas tiene, cómo se conecta, que tiene botón reset. Ahorita les acabo de indicar que la estructura de programación de Arduino tiene dos bloques, Void Setup y Void Loop. ¿Sí? Ahorita vimos eso en el programa. Si no tenemos Void Setup y Void Loop, nuestro programa no va a funcionar, así que obligatoriamente tiene que estar. Este es un ejemplo de programación, pero me voy a saltar aquí. ¿Ya? ¿Qué podemos encontrar en el software Arduino? Podemos encontrar primero variables. ¿Qué es una variable en matemáticas? X, Y, Z, A, ¿no es cierto? Eso es una variable que no tiene el valor específico, ¿no es cierto? X, por ejemplo. No sabemos el valor específico de X, esa es una variable. Nosotros podemos tener muchas variables en este software de programación y esa variable puede significar cualquier cosa. Temperatura, distancia, tamaño, presencia, ¿sí? Instrucciones, y aquí es donde nos vamos a centrar hoy. Hoy vamos a aprender cómo leer una señal digital de entrada. Para la próxima clase, en grupos de A3, les voy a pedir si es que pueden traer. Ya voy a ver en el laboratorio si es que hay Arduinos, pero si es que nos faltan, ya les pido para la próxima clase. Funciones, ¿sí? Algo importantísimo en el Arduino. Las mayúsculas son mayúsculas y las minúsculas son minúsculas. El Arduino detecta todo. Mayúsculas, minúsculas, espacios, puntos y comas, paréntesis, llaves, todo detecta el Arduino. Así que tenemos que aprender a utilizar todas las funciones y elementos del lenguaje de programación. Llaves, paréntesis, corchetes, igual, mayor que, menor que, ¿sí? Estructuras, while, if, else y loop. Por ejemplo, si yo les digo, solo pueden ingresar si el profesor está dentro. Estoy dándoles una condición, ¿verdad? Caso contrario, no pueden ingresar. Justamente esa es una de las estructuras principales que tiene Arduino. ¿Qué les acabo de decir? Si
El profesor está presente. Más eso tengo que poner acá. Sí, el profesor está presente. ¿Qué pasa si el profesor está presente? Alumnos pueden entrar. Caso contrario, no pueden ingresar. Miren, es una estructura simple de ingreso o no ingreso, ¿no es cierto? Si está el profesor, el alumno ingresa. Si no está el profesor, no ingresa. Miren, y es una estructura simple y es una estructura básica para Arduino. A veces saben decir que el ChatGPT está basado en esto. Si le preguntan, sí. Si no le preguntan, no. Porque esta es una estructura de las más básicas de programación. El if significa sí y el else significa caso contrario. ¿Sí? La estructura del if, es que dentro del paréntesis ustedes deben poner la condición, ¿sí? Y aquí la condición no es con un solo igual, es doblemente, les tienen que poner 2 veces del igual para ejercer una condición. Entonces dicen, el profesor presente, sí, si es verdadera esa condición, si es que el profesor sí está, entonces se cumple esto que está aquí adentro, el alumno ingresa. Caso contrario, no ingresa. ¿Ok? Esa es la estructura que más les voy a indicar, la del if. Las variables tienen que ustedes declarar en la parte inicial. También se le puede declarar en cualquier otra parte del programa, pero es importante que esté declarado desde el inicio para tener un orden. En programación lo más importante es que ustedes tienen que aprender a ser ordenados y escribir con estructura, ¿sí? Miren cómo está aquí las llaves. Aquí no es llave de inicio y llave de fin. Aquí es llave de inicio, cierre de llave. Llave de inicio, cierre de llave. Pero miren, van poniéndole a la misma altura para poder ir revisando que sí se hayan abierto y cerrado. ¿Ya? Y vamos a empezar con esto. Nosotros tenemos entradas y salidas que son del tipo digital. ¿Qué podemos tener como entradas digitales? ¿Qué es una entrada digital? Algo que solo puede tomar 2 estados, o 1 o 0. ¿Qué es una entrada? Un pulsador es una entrada. ¿Por qué un pulsador? ¿Dónde han visto pulsadores? Los timbres. En el timbre, en las teclas. Uno, sueltan, se apaga. Pulsan, sueltan, se apaga. ¿Sí? Un pulsador. ¿Cómo funciona el timbre de las casas? Pulsan, funciona. Sueltan, se apaga. Entonces pulsan, está en 1 lógico, sueltan, está en 0 lógico. Los pulsadores pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. ¿Qué significa eso? Este es el pulsador. ¿Sí? Si es que está conectado con esta forma, si es que es abierto siempre, cuando yo le pulso el circuito se cierra y ¡trin! Suena el timbre, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con este tipo de conexión que está aquí? Este tipo de conexión siempre está cerrado, siempre está activado, pero cuando yo le aplasto se desactiva. ¿Sí? Piensen dónde hay eso. Hay Los pulsadores de emergencia. los pulsadores de emergencia. Los pulsadores de emergencia siempre están con este pin cerrado, pero si es que algo pasó en el sistema, está aplastándole una grúa a 20 personas, alguien va y dice, no, párale la grúa, aplastan esto y se desactiva todo el circuito. ¿Sí? Entonces ese es un ejemplo. ¿Qué otros elementos podemos tener como elementos de entrada digital? Tenemos a los interruptores. Tenemos los finales de carrera. Tenemos los sensores de presencia. Tenemos al sensor inductivo. Tenemos al sensor capacitivo.
Tenemos al sensor infrarrojo. Tenemos al sensor fotoeléctrico. Tenemos el termostato. Tenemos el presostato. ¿Sí? Miren, hay un montón que funcionan solo como se activa o detecta, se prende. No se activa, no detecta, no se prende. Dos estados, o prendido o apagado, 1 o 0. ¿Sí? Ahora bien, en el Arduino, nosotros en Arduino teníamos 14 pines, comenzando desde el 0 hasta el 13 para que tome valores de entradas digitales. ¿Sí? ¿Cómo yo le puedo decir al Arduino que cualquiera de esos pines es una entrada digital? Para eso nosotros tenemos una sentencia. Esa sentencia se escribe así tal cual ustedes ven aquí. ¿Qué dice la sentencia? Dice pin mode. La letra M está con mayúscula. Se tiene que utilizar tal cual. Dice pin mode, pin modo. ¿Qué significa? El pin puede tomar cualquier valor del 0 al 13. Es decir, pin mode 0, pin mode 2, pin mode 3, el que ustedes deseen. Pero entre el 0 y el 3. Y ahora, ¿a qué se refiere con modo? Yo estoy hablando ahorita solo de entradas digitales. Solo de entradas digitales. ¿Cómo se dice entrada en inglés? No entrada, entrada. Input es entrada. Entonces, aquí necesitamos acordarnos un poquito del inglés. ¿Sí? Para yo poderle decir a un pin de Arduino que es entrada, yo voy a tenerle que escribir al Arduino pin mode, digamos que el pin 2. Pin mode 2 va a ser input. Así Arduino va a decir, ah, entonces entrada. Y no puede conectar nada diferente ahí que no sea una entrada. Es decir, a esa entrada yo no le puedo conectar un foco, porque el foco no me va a dar una señal de entrada. Solo le puedo conectar elementos que son de entrada y de entrada digital. Es decir, cualquiera de estos que están aquí. ¿Ok? Y otra cosa más. A ver, vamos primero con la programación. Sí, ahora, ya le dije al Arduino que le estoy conectando una entrada. Ahora, ¿cómo reviso esa entrada? ¿Cómo hago para trabajar con esa entrada en el Arduino? A una entrada se le lee. Así que en el Arduino yo le digo, lee lo que está pasando en el pin, en este caso como era pin 2, entonces le digo, lee, ¿sí? Lee la entrada digital 2, ¿sí? Y va a decir, ah, oye, ¿está en alto o está en bajo? Es lo único que me va a decir Arduino cuando lea la entrada digital. Decir, ah, sí, está prendido o está apagado. ¿Ok? Tenemos entonces dos sentencias. Ahora vamos al Arduino. Y quiero que vean algo en el Arduino. Todos los elementos que están así, miren, todos los elementos que ustedes van a ver de aquí en adelante tienen dos patas. ¿Cómo conecto dos patas aquí al Arduino? Si solo tengo una entrada aquí. ¿Cómo le conectaré? ¿Sí? Entonces, como yo solo tengo un pin para entrada, yo por ejemplo a los elementos que son interruptores o pulsadores, tengo que conectarles en una conexión que se llama pull up. ¿Sí? Yo tengo que armarme un pequeño circuito externo para poder conectar mi pulsador. ¿Sí?
yo voy a tener que hacer un circuito aparte para poder enviar una señal de 5 o de 0 voltios a través solo de un pin. ¿Sí? La conexión que voy a hacer es esta. Esta conexión yo voy a hacer externamente a mi circuito. Pero ¿qué pasa? Este cablecito que va a salir de aquí entre la resistencia y el pulsador, este es el que va a ir a mi pin 2. Y ahí yo le puedo conectar. ¿Sí? Ahí es donde yo le puedo conectar. Miren, voy a tener que hacer todo este sistema de aquí para poderle conectar. ¿Por qué? Porque si no, miren, mi pulsador tenía 2 patas. ¿Cómo hago para conectar 2 patas al Arduino? No puedo. Así que tengo que generar esta conexión para poder conectar mi pulsador al Arduino. Entonces, voy a borrar y voy a conectar con los elementos reales, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en este momento? 6, ¿qué dice el último? ¿Dónde? En ese dibujo decía el último 6, ND. GND decía. ¿Qué es? GND, que es tierra. Ahí. Es el negativo de la fuente. Gracias. Ya. Ahora, ¿qué ejercicio vamos a hacer? Atiendan, por favor. Vamos a leer la señal de un pulsador y la computadora nos va a contestar: ¿estás pulsando o no estás pulsando? ¿Sí? Eso vamos a hacer con la computadora. ¿Qué vamos a hacer a través del Arduino? Vamos a leer una señal de un pulsador. Cuando ustedes aplasten el pulsador, la compu tiene que decirme: estás presionando el pulsador. Y cuando yo no pulse, me va a decir: no estás presionando nada. Lo primero que necesito es un pulsador, así que voy a sacar este protoboard bien. Con la ayuda del protoboard, yo voy a conectar la fuente. Antes habíamos sacado una batería de 9 voltios, ya no necesito. La energía ahora va a salir desde Arduino. Entonces, miren, de aquí le voy a conectar al negativo de la fuente. Y desde aquí le voy a conectar al positivo. Del 5 voltios. Del de 5 voltios. Y ahora vamos a trabajar con 5 voltios. Sí, y le jalas así, le sueltas. ¿Ya? Voy a hacer un puente así como hacíamos en los protoboards. Miren. Voy a hacer un puente para tener energía arriba y abajo. Y el 5V, pero más arriba. Aquí en el principio. ¿Cómo se le hace para que salgan los colores, los cables de la ropa y negro? Aquí arribita tienes para cambiar el Ah, color. ya. Aquí. Se queda seleccionado el color una vez que ya le eliges. Y faltaría la resistencia. ¿Damos hasta ahí? Ahora vamos a hacer esta conexión que les decía. Miren, aquí tenemos un pulsador. Este cuadrado de aquí es un pulsador. Si ustedes observan, inclusive este tiene 4 patas. ¿Cómo conecto 4 patas a una sola pata del Arduino? Entonces, de ahí tenemos que hacer un arreglo para poder hacer esa conexión. Así que
Cogemos el pulsador y miren que colocamos en la mitad del protoboard. ¿Sí? Vamos a sacar la resistencia que necesitamos. Le voy a girar, ¿ok? Esta resistencia era de 330 ohmios. Entonces cambiémosle aquí. Le voy a conectar ahí. La conexión que estoy haciendo es, miren, fuente, resistencia, pulsador. ¿La resistencia de cuánto es? 330. Entonces, conectamos al positivo. Conectamos, miren, es de esquina a esquina, dice terminal 1B y acá dice terminal 1A, terminal 2B, ¿ya? De esquina a esquina, este le voy a bajar a la tierra. ¿Qué? ¿Cómo giran las resistencias? Aquí arriba le das un clic a la resistencia y aquí arriba te aparece este triangulito. Cuando le das clic a la resistencia, ahí puede girar. El puente puede ser de cualquiera. ¿El puente? ¿Cuál puente? El que está con rojo allá. Ah, ya, para la fuente, sí, puede ser a la izquierda, a la derecha, no hay problema. Ya, voy a coger el multímetro porque necesito saber si es que está bien mi conexión. Entonces, ¿ya? Por favor, atiendan un segundito. Miren lo que está pasando. Voy a dar clic en la simulación. Acabo de poner un multímetro en paralelo al pulsador para ver qué es lo que está mandando de señal hacia el agua, qué es lo que voy a mandar de señal al Arduino. Ahorita yo no estoy presionando. No estoy presionando y ya me manda 5 voltios. Miren qué pasa cuando yo presiono. Se vuelve 0. ¿Qué tipo de pulsador acabé de generar? Estoy generando un normalmente cerrado. Por emergencia. ¿No es cierto? Estoy generando. Entonces hay que cambiar la configuración porque esta no es la que necesito. Necesito un normalmente abierto. Para el normalmente abierto vamos a cambiar el orden. ¿Sí? Sí, toca cambiarle la energización nomás. Yo creo que tiene el pulsador, pero le das al 5. Ya, aplástale 5 y tenla aplastado. Ahí te das. Es que el pulsador funciona así. Ah, Sí, solo cuando le tienes aplastado. Le tienes aplastado, se corta. Le prendes, se apaga. ya. Pues. Sí, no, vale. Ya está. Salió chispas. Ah, el de abajo no está conectado, el cable de abajo. El cable del pulsador. ¿Cuál? Sí, mira. Del pulsador sale un cable abierto. Ajá. Este te falta. Ya, entonces ahorita acabamos de generar un normalmente abierto. Necesito generar un normalmente cerrado. Otro. No, no voy a hacer otro. Voy a solo cambiarle la... No, sale que pongamos nombre. ¿Qué? Que ponga nombre. ¿Cómo?
Está prendiendo el foco L, ¿no? Aquí está. A la resistencia desde voltios también. Arriba dice iniciar simulación. Arriba, derecha. Ahí. ¿Ok? Ahora sí. Las 5, las que estén aplastadas, y te da 0. Un par de medidas. Se apaga. Entonces ahorita generamos un normalmente cerrado, hay que generar un normalmente abierto. Vamos Profe, a cambiar. ¿y ese foco que se prende en la L qué? El foquito que se prende aquí es parte, Encendido. este foquito que se prende aquí es parte del Arduino, ¿sí? Esto nos indica que está corriendo la programación. ¿Y la L? La L, ¿cuál L? Ahí está una L palpitando. Allá, ¿Dónde? al lado del signo infinito de Arduino. A la izquierda ahí está palpitando la L. ¿Está? Ajá. Ah, también es que está prendido eso. Ya todos están hasta ahí. Todos estamos hasta aquí. Vamos a cambiarle la energización. ¿Sí? Paramos la simulación porque si no, no van a poder hacer. Paran la simulación y vamos a cambiar. Este que estaba en más le conectamos a menos y este que estaba en menos le conectamos a más. Veamos ahí. Le cambiamos la ubicación. ¿Sí? ¿Ya? Miren, ahí sí nos da. Tenemos ahora sí 0 voltios. Tienen aplastado. Tengan aplastado. Y ahí nos da los 5 voltios. Ahora sí tenemos lo que necesitamos, ¿verdad? 0 cuando no está presionado, 5 cuando presionamos. Y esta señal ya podemos mandar al Arduino. ¿Sí? Esta señal ya podemos mandar. Tiene que tener aplastado. Sí. La elegí la razón. La simulación. Le arrastra y la pata de abajo le mandas. Eso ya, y ahora la pata de abajo le mandas al ya, ahora sí. Ya todos estamos, ahora sí. Vamos a conectar la señal a nuestro Arduino. ¿Con qué pin quieren trabajar? Tenemos del 0 al 3. El 3. 3. Con el 3. Con el 13. ¿Con cuál pin trabajamos? ¿Cuáles son los pines? Puede ser 0, 1, 2, 3 hasta el 13, cualquiera de ¿Los ellos. que están en el Arduino? Todos los que están en Arduino, porque ahorita recién vamos a mandar la señal desde el sistema hasta uno de los pines digitales. Desde el principio. ¿El 0? Pero el 0 dice R. Sí, mejor no, vamos a ver. Es preferible trabajar con los que no tienen ninguna indicación ahí. ¿Ya? Miren, de este punto de conexión entre la resistencia y el pulsador, ¿sí? Entre este punto de la resistencia y el pulsador mandamos al pin número 2, ¿ok? Ahora sí ya está conectado nuestro pulsador, normalmente abierto hacia nuestro Arduino. Y ahora sí empieza la programación. Hasta ahora hemos conectado solo la parte del hardware, ¿sí? Solo está conectada la parte del hardware, esa es la parte del circuito, donde adquirimos la señal externa, la señal del pulsador externo. Ahora viene la parte de la programación. Nos vamos a donde dice código y recuerden que nosotros teníamos dos estructuras, void setup y void loop, ¿sí? En el void setup ya está puesta una programación que teníamos por default. Esa programación vamos a borrar porque no es parte de lo que nosotros vamos a desarrollar. Todo lo que está en el paréntesis. A ver, vamos a revisar qué es lo que se va a ir. Todo esto que está aquí, vamos a borrar. Todo esto que está acá, vamos a borrar. Lo que sí necesito que verifiquen, miren lo que queda. El punto y coma. ¿Sí? Miren, en la parte superior, miren cómo queda void setup, dos paréntesis. Llave, llave, se mantiene. Abajo, void loop, llave y llave, se mantiene.
Esa es la parte de la estructura raíz del programa, ¿ok? Ahora sí, en la parte superior vamos a declarar, vamos a decirle al Arduino si es entrada o es salida. Ahorita, ¿qué vamos a hacer? Entrada, ¿verdad? La sentencia para poderle decir al Arduino es pin mode, abro paréntesis. ¿Con qué pin? ¿A qué pin conectaron? Al 2. Entonces viene 2. Coma. Ahora sí. ¿Qué es ese pin 2? ¿Entrada o salida? No, paréntesis 2, coma. Salida. Salida era Entrada. entrada. Y entrada en inglés, Input. input. Entonces, y ojo, mayúsculas, ¿no? Input. Todo. Input. Miren cómo queda. Pin mode 2, input. Y ojo con esto, ¿no? Punto y coma al final de la oración. ¿Qué hago con esta sentencia? ¿Qué estoy diciéndole al Arduino? ¿Qué le decíamos? Exacto, que el pin 2 es entrada. Ahorita Arduino ya sabe que al 2 yo le voy a conectar una entrada. Algo más que podemos hacer aquí es darle un tap, como que para que se organice un poquito la información y que no quede todo pegado hacia la izquierda. ¿Sí? Le di un tap, se hizo un poquito más a la derecha. ¿Ya? Ahora, yo les había dicho que necesito ahora que la computadora sea la que me diga si estás presionando o no estás presionando. ¿Cómo me puedo yo desde Arduino comunicar con la computadora? Hay una sentencia que me va a permitir desde Arduino habilitar una comunicación con un enlace de la computadora, ¿sí? Para poder habilitar esa comunicación vamos a utilizar una sentencia que se llama serial.begin, ¿sí? Y dentro del paréntesis de begin escribimos 9600. Serial, la primera S va con mayúscula. Serial.begin. ¿Qué es 9600? Es la velocidad con la que se va a comunicar el Arduino con la computadora, ¿sí? La computadora va a abrir una ventana y en esa ventana vamos a poder conversar. No como una inteligencia artificial, sino todo referente a lo que vayamos programando aquí, ¿ok? Pero miren, a través de esto vamos a poder comunicarnos con la computadora. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho con estas dos sentencias? Primero, decirle a Arduino en el 2, te estoy conectando una entrada. Eso le estamos diciendo con la primera. Y con la segunda le estamos diciendo, habilita la comunicación con la computadora. ¿Ok? Pues ya tenemos dos sentencias ahí escritas. Ahora sí, el trabajo que va a hacer el controlador. El controlador a las entradas les puede leer. Por lo tanto, yo como estoy conectando una entrada, voy a leer esa entrada. ¿Sí? ¿Cómo hacíamos para leer? La sentencia era digital read. ¿Read de qué es? Leer en inglés, ¿verdad? ¿Qué pin? El pin número 2. ¿Ok? ¿Ya? Ya está leyendo, pero aún no ha hecho nada. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Como la pregunta que decíamos, ¿está el profesor? ¿Puedo entrar? Ahora vamos a decir, ¿está presionado? Y si es que es verdad, que la computadora me diga si está presionado. Caso contrario, no está presionado. Entonces, ahí viene una sentencia de pregunta. Si necesito primero guardar todo esto en alguna variable. ¿Sí? Porque esto que está aquí, todo esto que está aquí subrayado en morado, todo eso representa lo que está leyendo Arduino. Pero yo tendría que escribir aquí si digital read 2 igual, no quiero escribir todo esto. Quiero escribir solo X. Así que voy a decir que todo esto se guarda en una variable entera que le voy a llamar X. Miren. ¿Cómo ¿sí? hacemos eso? Quiero que todo esto se guarde en una variable. ¿Qué hacíamos en matemáticas cuando queríamos guardarla en una variable? Decíamos, hagamos un cambio de variable.
Miren, en este caso estoy haciendo un cambio de variable. Todo esto que está aquí lo voy a guardar en esta variable que se llama x. Pero en Arduino yo no puedo crearme variables sin avisarle. Así que yo ahí le estoy diciendo al ladito, oye, esta variable es una int. ¿Qué es int? Int significa enter. ¿Sí? Antes de la X no está nada del Sí, mouse. dice int. Ese int significa enter. Y cuando está en morado es que ya lean. Está en morado quiere decir que está bien escrito. ¿Ya? Ahora sí que nos vamos a preguntar, ¿esa X está prendida o está apagada? ¿Está en alto o está en bajo? Recuerden que nosotros íbamos a manejar solo dos estados, prendido o apagado, alto o bajo. Y aquí en Arduino nosotros verificamos alto o bajo. Entonces, aquí vamos a decir, X está en alto. Eso nos vamos a preguntar. X está en alto. Si es que está en alto, dime que está presionado. Y si no está en alto, no está presionado. Entonces, abrimos y cerramos llaves aquí. Miren, ¿no? ¿Cómo es la estructura del if? Abro y cierro llaves. Y por aquí hay otra llave botada. ¿De quién es esta llave? ¿De quién es esta llave que está aquí abajo? De todo el global. Exacto, muy bien. De todo el global, del void loop. Entonces, miren, ya estamos ahí. Si el pulsador está en alto, ¿qué va a pasar? Aquí es donde viene la comunicación con la computadora, porque la compu es la que a mí me tiene que decir si está presionado. Entonces, aquí viene una sentencia. Aquí no podemos solo escribir si está presionado, tenemos que decirle dónde y cómo. Entonces, serial.print. Y algo importante, aquí, entre comillas, yo voy a poner mi nombre, Vicky, estás presionando. Si es que se cumple la sentencia de que X está en alto, se va a imprimir, Vicky, estás presionando. Ojo con las llaves, ¿no? Las llaves es importante porque luego empieza a aparecer errores en la programación. Las mayúsculas y las minúsculas, importantísimo. Lo que voy a poner con rojo es mayúscula, ¿no? Mayúscula, 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 mayúscula. Ponemos nuestro nombre. No, ah, sí, su nombre, no pondrán el mío. Abre llave y cierra llave. Abre llave. Eso, abre y cierra. Eso. Dentro de esas llaves ahí escribe. Serial, eso que escribí con rojo son las mayúsculas, ¿no? Serial.print. Hay dos formas de utilizar el serial.print. ¿Sí? Cuando yo utilice esta, toda la oración se va a escribir al lado, al lado, al lado, al lado, al lado. Ya vamos a ver. ¿Cómo hago para que se escriba no al lado, sino abajo? Entonces aquí viene serial.print L de limón, N de nano, LN, ¿sí? Para que se escriba abajo, abajo, abajo. Si quieren al lado, es la primera. Si quieren abajo, abajo. Vamos a ver cómo nos sale la primera. Pongamos iniciar simulación. ¿Ya? Ya iniciamos, ¿sí? Miren en la parte
parte inferior de la pantalla que dice Serial Monitor. ¿Sí? En la parte inferior de todas sus pantallas les aparece Serial Monitor. Denle clic ahí. Monitor serie. ¿Sí? O Monitor Serie en español. ¿Dónde sale el nombre Samar? Ah, ya vamos a revisar los errores. A ver, ¿Errores? ¿Todo bien? ¿Errores? ¿Todo bien? ¿Errores? A ver. Y no de espacio sin espacio. No, extra. Ya, otra vez la yo sé que antes de ahora sí vamos a ver. Presionemos el pulsador, a ver. pero tiene que tener presionado, ¿no? Miren cómo me asoma lado a lado a lado. Qué bien estás No presionando. quiero que aparezca lado a lado, quiero que aparezca abajo, abajo, abajo. ¿Qué hacemos? En vez de escribir serial print, escribe serial.print LN. Sería el print LN Sí. y luego el paréntesis. LN O sea, lo único que le aumentamos es la LN en minúscula. en minúscula. Minúscula. ¿Qué le pongo a detener simulación? Si tienes que detener, si no, no vale. Miren, ahora sale abajo, abajo, abajo. ¿Sí? ¿Qué más? Ahora, caso contrario. LN. Sí, LN. L de limón, N de nene. Pero, por ejemplo, si le tengo aplastado va full veces. ¿No? Exacto. Sí, pero ahora vamos al caso contrario. Ahorita recién preguntamos, ¿qué pasa si está el profesor? Entro. Pero ¿y si no está el profesor? No entro. Falta ese caso contrario. ¿Qué pasa si no está presionado? Entonces, vamos a complementar eso. Detenemos la simulación primero. Stop. Ya, miren, damos enter y aquí viene el caso contrario. Es, ¿qué pasa si es que es caso contrario? ¿Qué pasa? ¿En qué parte le puso, profe? Entre el medio de las dos últimas. Miren, En la mitad se de las dos acaba el if, últimas. se acaba el if y viene un else. Ya. Después del else, apertura y cierre de llaves. Y cuando se hace de color ahí se está bien. Cuando se hace de colores, ¿qué debe ser? ¿Qué le voy a decir? Una cosita más. Ahorita le aumentó paréntesis. Corchetes. ¿Aumentó corchetes? Apertura y cierre de llave. ¿Aumentó usted ahorita? Hasta ahí. No. ¿Solo una? Apertura y cierre, Pero es que yo tenía así. Yo tenía así, profe. Yo está tenía así. muy bien. Ahí viene else. Ajá. Ahí ya pongo eso. Luego, Enter. entonces, Apertura y cierre de llaves. apertura. Aquí estaba. Y luego, Enter, cierre. cierre. Ah, o sea Y en la que. mitad, ahí vas a escribir. ¿De dónde? De aquí. O sea, Ahí aquí. enter. Ajá. Ya. O sea que una llave suya está oculta, ¿no? ¿Qué vamos a decirle? ¿Sí? ¿Qué quieren decirle? La llave, ¿dónde la encuentran? ¿Tú puedes copiar, pegar? No, aquí está. Aquí se ve donde la meto. Ahí, justo aquí. Sí, no, pero- Allá. If, enter. Después de este, después del high. Enter, ahí abres la llave. Ya. Da enter, después de coma. Cierras la llave. Solo una. Ahora es. Enter. Abre llave.
espacio, ahí vas a escribir. Ahí la de arriba también era. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ya. Ahora sí, ¿qué van a escribir? ¿Qué van a hacer si es que no está presionado? ¿Qué quieren que les diga la compu? Presiona el botón, aunque sea, ¿ya? Misma sentencia. Sería el punto print. Ojo con algo, miren lo que hacemos para que nos reconozca palabras. Con comidas. Si las comidas no nos reconoce las palabras, sin comidas puede imprimir variables. ¿Ok? Entonces con comidas, muévete a presionando o algo así, ¿ya? Hay que aprender. Sería el primo otra vez. Y otra vez, Y miren, punto y. miren, ahorita ya le puse play. Muévete presionando, presiona rápido. Entonces, ahorita no estoy presionando, ¿no? Por eso me sale Me salió por error. eso me sale este texto. Tendría que. Me salió Ojo, error. no se olviden de las comillas. Como es un texto, tienen que escribir entre comillas. Aquí me falta esto. El... Las comillas, el punto y coma. Ah. Y ahorita con else. Ajá, else. Elsa. Abres llaves. Cierras llaves. Y ahí adentro de esas llaves vas a escribir el mensaje que quieres que te den. ¿Ya? Así, en la pantalla tiene que presiona rápido y tiene que ser rápido. No. A ver, Error. todos. Punto y coma. Señorita Piwabe, ¿para qué me servía el timo de 2? Timo de 2 input. ¿Para qué me servía esta? ¿Colores? No. Todos los demás, ¿para qué nos servía esta? Para configurar Debe salir. para indicar el programa que es un Exacto. ¿Ya? ¿Para qué nos servía este? Va a comunicarse con la computadora. Exacto. Reivindícate. ¿Para qué sirve este? Para leer. Profe, No. una sí, pregunta. para ¿Y esa de la serie Begin 9600? O sea, ¿por qué específicamente con ese valor? Porque esa es la velocidad de comunicación más sencilla que hay. Hay más altas, en caso de que Pero- el programa lo requiera. Esa es la comunicación de una computadora con el Arduino. Con el Arduino. Pero con ese voltaje, se puede decir, con Con esa esa velocidad. velocidad. Ajá. ¿Y qué sería en microamperios? Esa velocidad se mide en una unidad que se llama baudios. Gracias. Puedes tomar este. ¿Para qué servía este por allá? ¿Qué estamos preguntándole al Arduino? Déjame ver. Cuando está alto. ¿Qué era eso? que la variable sea alta, Sí, que eso. corresponda al voltaje. Exacto, le estamos preguntando, ¿el pulsador está en alto? ¿O el pulsador está presionado? ¿O el pulsador está en 5 voltios? ¿Y qué me contesta la compu? Si es que sí, sí está presionado. Y si es que no, ¿cómo preguntamos? Con el caso contrario. Y ese es el contrario. Ese es el caso contrario. ¿Sí? En el else le decimos, si no está, es decir, si es que esta sentencia es falsa, entonces se salta acá. Ah, Y este lazo que se llama void loop se repite infinitamente. Por eso es que a cada rato nos aparece presionado, 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 porque esa sentencia que se llama void loop está ahí moviéndose muy rapidísimo. Sí, presiona rápido, presiona, hágale caso. ¿Lo tiene presionado? Téngale presionado. Y ahí le dice, José, estás presionando, suelte. Y le dice, ya no estás presionando. Sí. ¿Ok? Entonces dale, ya, dale cartera en ese monitor y ahí te aparece. ¿Sí? Sin aplazar. Suelta. Y sigue. No, a mí no me sale. Ya. Justamente ahí viene. Aquí también tienes que poner el N. Detén la simulación primero. Y ahí pone el N. Y ahí se te va a aparecer todo abajo. Pero sacame los otros. Bien, ahí se pone iniciar.
escribe para abajo y ahora presiona. Aplastar el botón. Ah, es que ahorita está conectado al revés. Tú aplastas, está ahorita tu programa está al revés. Les había pedido que cambien los cables, porque ahorita está desconectando, es como que estuvieras conectando un pulsador normalmente cerrado. Eso es. ¿Ven? Ven el código, ven el código arriba. Dices, presiona rápido. Presiona, tenga presionado. Arriba el botón de tu protobaraja, tenga presionado. Tenga presionado. Y ahí dice, has presionado. Sueltas, se sale del lazo y dice, caso contrario, se presiona rápido. ¿Ya? Miren, hemos hecho la adquisición entonces de una entrada digital, ¿sí? Déjenme ver si es que aquí tenemos algún tipo de final de carrera. Qué bueno final de carrera. Ya, un final de carrera, ¿dónde se ocupa? No hay finales de carrera. Sensor, fotodiodo, no hay de esto. Search. Los sensores, tenemos los que se llaman finales de carrera. Los finales de carrera funcionan igualito que los pulsadores. ¿Dónde ocupan los finales de carrera? Por ejemplo, en la apertura y cierre de las puertas de los centros comerciales. La apertura y cierre de los centros comerciales tiene una pared aquí, una pared acá y tiene la parte donde se une. ¿Cómo hago para que el motor sepa que ya está totalmente cerrada y que sepa que ya está totalmente abierta? Entonces las puertas vienen con un dispositivo, como una parte mecánica más salidita, que viene, recorre y justo aquí está un pulsador, ¿sí? Digamos de esta manera. La puerta viene, topa y en el momento que topa le dice, oye, ya está totalmente abierta, desactiva el circuito. Lo mismo pasa cuando se cierra. Cuando se cierran las dos puertas tienen dos dispositivos de final de carrera, que cuando ya se topan dice ya está totalmente cerrado, desactívate, porque si no el motor va a quedar funcionando. En los ascensores también se ocupa. En cada nivel existe un final de carrera y este final de carrera me permite saber en qué nivel yo me encuentro. Si estoy en el primero se activa un final de carrera, si estoy en el segundo se activa otro, si estoy en el tercero se activa otro. Lo mismo pasa para las puertas de apertura y cierre del ascensor, ¿sí? Igual manera, tienen en la parte de cierre y en la parte de apertura. En cada nivel. ¿Dónde más tenemos finales de carrera? Inclusive hay finales de carrera en los, ¿cómo se llama? En los aceleradores de los vehículos. Inclusive ahí hay finales de carrera. ¿Ya? Y funcionan igualito que esto, es decir, si ustedes quisieran ocupar un final de carrera en lugar de esto, solo tocaría cambiar de aquí. Vamos a ver un gráfico de un final de carrera. Miren cómo son. Tienen tres patitas, ¿sí? Porque una de las patitas es común, la otra patita es normalmente abierto y la otra patita es normalmente cerrado. Tienen algunos dispositivos mecánicos, miren, este que parece un cilindro o una rodela, este de aquí nos puede servir para el ascensor, porque el ascensor pasa, le va tocando y recorre por aquí. De igual manera miren, este viene solo con un pin, no viene con ninguna rueda. Topa, se activa, suelta, se desactiva. Funciona igualito que el pulsador. ¿Okay? ¿Preguntas de las entradas digitales? Preguntas. No hay preguntas. Entradas digitales, segurísimas. Luego les leo. Otro ejercicio. Sí. Otro, pero primero veamos salidas digitales. Vamos a tomar ahorita un receso porque yo también estoy que ya no hablo.